¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuadratura del Círculo, un programa por y para los ciudadanos aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter. Y hoy tenemos un programa imperdible. Hoy hablamos con un reportero ejemplar, con un cronista de muchos años, de nombre Humberto Paget León. Usted seguramente lo conoce. Él ha ganado 5 premios nacionales de periodismo. Actualmente escribe en Sin Embargo MX, @SinEmbargoMX en Twitter. Tuvimos aquí al director de contenidos Alejandro Páez Varela hace un par de semanas. Y los temas que vamos a abordar pues tienen que ver con esta cruda, terrible realidad en un país que tal parece que se está desmoronando. Platicaremos con Humberto sobre muchos de los temas que ha abordado y algunos más. Entonces, bueno, pues qué bueno que está usted aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. En unos minutos comenzamos. Estamos de regreso aquí en La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter. Y bueno, pues Humberto Paget, creo que no necesitas mucha presentación. Periodista de Reforma, del MX, de la revista MX. Actualmente estás en Sin Embargo. Y pues muchas felicidades por la obtención de tu 5º Premio Nacional de Periodismo. Quien no haya leído a Humberto, de veras, se lo recomiendo. Es un periodista, en fin, muy comprometido. Sin embargo, publica muchas de sus crónicas y algunas de ellas, si no es que todas, son verdaderamente sobrecogedoras. Humberto, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no abordamos, antes que nada, el tema Guerrero, Humberto? Tú has estado ahí, tú has escrito sobre el mismo. ¿Qué está pasando en Iguala? ¿Qué futuro le avisoras a Ángel Aguirre? Y bueno, pues ¿cuáles son tus impresiones iniciales? Creo que Iguala es la emersión de un problema que se mantiene latente desde los 60s, cuando se construyó la asociación entre la política y el crimen organizado alrededor de la intención de combatir la disidencia comunista de la época, las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, cuando el Estado mexicano, desde la Dirección Federal de Seguridad, integró la Brigada Blanca de Seguridad y comisionó a algunos militares, quizá Mario Arturo Acosta Chaparro sea el más significativo, quien fue recibido en el estado de Guerrero por Rubén Figueroa y lo convirtió en el jefe formal de la policía en el estado, desde donde se combatió a la disidencia comunista. A la par, Mario Arturo Acosta Chaparro se asoció con distintos sembradores de marihuana y incipientes traficantes de cocaína que le importaban de Sudamérica y la enviaban a Estados Unidos. Humberto, más o menos ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de fines de los 60, 70 hasta más o menos el 75, 1980. Recuerda que la Dirección Federal de Seguridad desapareció en el 85-87. Con De la Madrid. Con De la Madrid, y como consecuencia del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, a manos
de la delincuencia mexicana que estaba en franca asociación ya con la Dirección Federal de Seguridad. Caro Quintero tenía un gafete de la DFS que le había provisto José Antonio Zorrilla Pérez, que era el director de la Agencia de Espionaje Mexicana, que hacía servicios de vital importancia para el gobierno de Estados Unidos en el seguimiento de disidentes de izquierda, pero también de agentes soviéticos y cubanos en el país. Estados Unidos no era ajeno a lo que ocurría en México ni en lo que ocurría en Guerrero y aceptaba la situación porque el interés geopolítico estaba por encima del tema de las drogas, que crecería al amparo del poder político mexicano más autoritario. Rubén Figueroa tuvo como descendencia política y biológica a su hijo Rubén Figueroa Alcocer, a quien le tocó el tema de Aguas Blancas, otra masacre. En 1995. Y por cuya responsabilidad probada debió dejarle el gobierno a un interino que fue ni más ni menos que Ángel Aguirre Rivero. El mismo de ahorita. El mismo de ahora. Antes priista, hoy perredista. Ángel Aguirre Rivero es descendiente de esta casta de gobernantes genocidas, asociados con el crimen organizado. Autoritarios, nepotistas, etcétera. Y que realmente tiene que ser un verdadero terremoto lo que sacuda la silla en la que están sentados. O sea, a mí me parece que la persistencia de Ángel Aguirre Rivero en el gobierno del Estado en estos momentos da cuenta clara de cómo es un hombre construido desde el autoritarismo e incapaz de reaccionar en un entorno en que se le exige la rendición de cuentas, la explicación de sus omisiones, la explicación del conocimiento que tenía de los hechos que derivaron en que un número todavía no determinado de muchachos estén desaparecidos o hayan muerto. El futuro de Ángel Aguirre, creo que en este momento es también el futuro de Guerrero, y es un futuro malo. Es la impunidad política como sistema de gobierno. Yo me pregunto, ¿quiénes son los beneficiarios de que Ángel Aguirre se mantenga en el gobierno? Y los beneficiarios, además del grupo político de Ángel Aguirre y de la cúpula del Partido de la Revolución Democrática, también es Erubiel Ávila, también es el gobernador que en turno esté cometiendo un serio acto o una serie de actos que lleven a la violación de los derechos humanos. Javier Duarte. Javier Duarte, por ejemplo, el otro Duarte de Chihuahua. Roberto Borge en Quintana Roo. Rubén Moreira, por ejemplo. Rafael Moreno Valle en Puebla. Bueno. O sea, una serie de hechos. Sí. Todos ellos se benefician de que Aguirre no se vaya. Porque entonces el pacto que se establece es el pacto de impunidad. De aquí nadie se mueve. Aquí todos mantenemos la cara de barro, sin vergüenza y hasta el final. Entonces, ese es el punto delicado. Me parece que la salida de Ángel Aguirre Rivero le daría posibilidad a la oposición de en su momento reclamar la salida de gobernadores que estén cometiendo esta serie de hechos. Pero Humberto, una pregunta que no es ociosa. A estas alturas, ¿hay oposición en México? O sea, cuando el PRD, pues tal parece que lo defiende a capa y espada, cuando Carlos Navarrete dice sin ninguna ironía que para que se vaya Ángel Aguirre, pues también se tiene que ir el gobernador del Estado de México y el gobernador de Tamaulipas, para no hablar del PAN, que el PAN, bueno, pues 12 años después de transición o presunta transición, pues no parece corresponder a lo que sería una oposición, un contrapeso, pues que pudiera en la medida de lo posible evitar este tipo de situaciones. No hay una oposición representada en los partidos políticos en el presente, pero hay una oposición, creo que inteligente y en fase de extensión en la sociedad civil organizada. Correcto. Y creo que este canal y tú mismo son prueba de que la ciudadanía tiene capacidad de incidir cada vez más y mejor en las decisiones de gobierno. O sea, creo que antes todo ocurría en el rincón perdido del mundo, pero ahora Iguala es un hecho conocido al otro lado del planeta, y eso cambia de manera definitiva
la posibilidad que tenemos los ciudadanos de reclamar al gobierno de una u otra manera que sea consecuente con el mandato legal que se les ha dado. Y Humberto, la prensa, digamos, el elemento añadido, ¿no? El cuarto poder, el famoso cuarto poder. ¿Dónde está la prensa? Yo sé que podemos dedicarle 5 programas al tema, pero ¿cuál crees tú que ha sido el rol que ha jugado la prensa y cómo se podría también sumar a este pues, clamor generalizado, pues porque las cosas ya cambien de una vez y para siempre en México? Terrible, y el papel de la prensa ha sido terrible. El papel de la prensa ha sido el de sostener el espejo al gobernante en turno que con narcisismo patológico se acicala, se maquilla. Pero la prensa, perdón, la prensa convencional, la mayor parte de la prensa y durante la mayor parte del tiempo en México. Iguala es producto de una serie de hechos sociales e históricos que no pudieron ser ignorados por los medios locales. Y que no son aislados. Y que no son pocos. Es decir, si tenemos una prensa que va y le pregunta al gobernador Ángel Aguirre, supongo, y exagero quizá, pero en esencia es esto: oiga, señor gobernador, ¿por qué usted no le tiembla la mano cuando se trata de combatir al crimen? ¿Por qué su gobierno es un tren a toda velocidad rumbo al desarrollo? Como le preguntó Lili Téllez a Peña Nieto, sí, ¿no? O sea, es eso. Esos periodistas y los dueños de comunicación no se daban cuenta de la cada vez más estrecha relación entre el crimen organizado y la política. No presenciaron el momento en que estas dos esferas de poder real se fundieron o se confundieron en el hacer político guerrerense. O sea, por supuesto que sí, y callaron. O sea, a mí me parece que sí es real el problema de los periodistas que son amenazados en México. Pero me parece que hay un problema mayor y es un problema histórico, y es el problema de que la prensa ha optado no por darle la cara a la ciudadanía, sino darle la espalda para halagar de la manera más vulgar y soez al gobernante en turno. Tenemos una prensa que está arquitectónicamente estructurada para que desde el eslabón más delgado hasta el eslabón más grueso, desde el corresponsal hasta el dueño de comunicación, estén dados para el poder. Durante los años del autoritarismo, que pareciera ser que ya no existen, y no sé si la frase ya tenga valor o no en estos momentos en que vemos el Estado de México y que vemos Guerrero y que vemos Michoacán y que vemos etcétera. Regresiones. La prensa mexicana bien pudo haber tenido una central como la CNOP o como la Croco, pero había la simulación de que México era un país democrático y que la prensa se conducía de manera independiente al Estado, y por supuesto que no es así. O sea, ¿por qué cuando asesinan a un buen periodista en México no sale la ciudadanía a manifestarse y a decir ya no los maten? La prensa la ciudadanía no nos cree, y creo que tiene razones para no creernos. Estamos hablando con Humberto Payet, Premio Nacional de Periodismo, su última edición, su lema, Mi Amor, una crónica que usted puede encontrar en Sin Embargo. Platicaremos sobre esto y otros temas, pero vamos a corte. Regresamos en unos momentos. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así.
Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín, siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría de Corea y por ahí. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Pues sí, estamos de regreso aquí en el segundo bloque de La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter, y hoy nos acompaña Humberto Paget León, un gran cronista, un gran reportero, periodista mexicano que ha cubierto a lo largo y ancho pues de este país esta situación que vivimos, y pues tienes 16 años en este negocio, en esta gran profesión, Humberto, ¿no es así? Sí, y empecé en el Estado de México, lo que ahora se vuelve pues particularmente útil porque existe un fenómeno, el fenómeno de la toluquificación de México. Desgraciadamente, Humberto. Entonces, todas las prácticas autoritarias, el desdén y el entendimiento de que la ciudadanía organizada no son un aliado, sino que son un enemigo, son un ente crítico. Esta manera de entender la actividad periodística independiente como una construcción fachada de un político enemigo de ellos, es la manera en que se trasladan una serie de prácticas y costumbres. En el Estado de México, pues, desde el 2000, que por el efecto Fox, el PAN ganó la mayoría del Congreso mexiquense, como y muchos municipios importantes. Sí, ¿no? sí. Como Arturo Montiel operó la ruptura del bloque mayoritario panista y los integró como parte de la bancada priista con el mote de independientes para debilitar a la oposición. No muy distinto ha sido con el PRD mexiquense. Este esquema de no oposición, de pactar con esta de una u otra manera, y a los que no se acercan entonces darles garrote, es una práctica que existe en el Estado de México. Desde tiempos inmemoriales. Sí, desde siempre. Es una casta política eficiente, disciplinada, vastamente corrupta y que sabe defender a los suyos con el costo que sea. Enrique Peña Nieto asumió la defensa de su predecesor y tío consanguíneo, y padrino político, Arturo Montiel, a pesar de que los señalamientos debían de recaer en su propia persona porque él fue
en la primera etapa de gobierno de Arturo Montiel, secretario de Administración, o sea, algo de las decisiones económicas por las que se enriqueció Arturo Montiel debieron pasar por su escritorio, y luego fue presidente de la Gran Comisión, como todavía se llama ahí la comisión que preside la Cámara local, y también entonces debieron de pasar por su oficina las revisiones de la cuenta pública, de la auditoría, el analítico del gasto, etcétera, ¿no? Este fenómeno en el Estado de México se está reproduciendo a nivel nacional con la potencialización de algunos actores políticos, también de una cepa muy autoritaria como Miguel Ángel Osorio Chong, que proviene de un estado en que no ha habido alternancia. El mismo Procurador General de la República, que es de ahí mismo, Videgaray en la Secretaría de Hacienda, a quien hicieron secretario de Finanzas durante el gobierno de Peña Nieto mismo. Entonces, el fenómeno del Estado de México es muy útil para comprender lo que ocurre a nivel nacional. Además, el Estado de México es muy complejo. La población más pobre es la indígena, como en todos los estados, como en México es. La oposición política que ocupa cargos en los municipios, como en lo nacional en los estados, no se distingue por su eficacia ni por su honestidad, sino que bajo otro nombre reproduce las mismas prácticas de corrupción y autoritarismo. Está muy domesticada, por lo que tú mencionabas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en verdad no hay oposición en el Estado de México. En términos reales, no. Humberto, y un problema gravísimo del que has abordado muchas veces en tus crónicas y en un libro de reciente aparición, Las Muertas del Estado, que es el de los feminicidios, específicamente en el Estado de México, con niveles verdaderamente de escándalo, un Estado que nunca ha implementado las alertas de género. Recuerdo que cuando Peña Nieto era gobernador y surgían estas cifras que siguen siendo altísimas, también con índices de impunidad terribles, pues él consistentemente, tal y como lo ha venido haciendo Erubiel Ávila y como también lo hizo Arturo Montiel, pues simple y sencillamente se negó a aplicar la alerta de género, organizó, si mal no recuerdo y no me vas a dejar mentir, un evento al que invitaron a asociaciones civiles feministas, pero lo cierto es que el feminicidio es un fenómeno que ya hubiera generado en otros países verdaderas emergencias nacionales y le hubieran incluso costado el puesto a muchos de estos personajes políticos. Pero ocurre lo contrario. En el Estado de México la tasa, es decir, el número de asesinatos intencionales dolosos de mujeres por cada 100,000 residentes ha sido superior al de Chihuahua y en algunos de los municipios mexiquenses superior al del municipio de Ciudad Juárez, aún en los momentos en que Ciudad Juárez se significó como el peor lugar del mundo para ser mujer y por cuya situación se manifestaron alrededor de 50, 60 organismos internacionales asociados con la defensa de los derechos humanos, actrices como Jane Fonda, Salma Hayek, etc. Mientras en el Estado de México la situación era realmente crítica, al menos, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, al menos desde el gobierno de Emilio Choaifet, que ahora es secretario de Educación Pública, de César Camacho Quirós, que ahora es presidente nacional del PRI, siguió Arturo Montiel Rojas, cuyos actos de corrupción le impidieron llegar a la candidatura presidencial del PRI en el 2006, pero se quedó muy cerca de lograrlo. En su lugar fue goza de impunidad absoluta. Absoluta. Y en su lugar quedó el no mucho más honesto Roberto Madrazo Pintado. Y durante 2 de los 6 años de Enrique Peña Nieto, el Estado de México tuvo la mayor tasa estatal de feminicidios. Y aquí ocurre esta táctica muy vieja del priismo, que es representar la realidad como que no existe si no es nombrada por ellos. Lo ignoran, no lo nombran, no lo dicen, no lo enfrentan, no lo entienden,
no actúan en consecuencia, y esta manera de no entender, de no escuchar, promueve entonces que las mujeres sigan siendo asesinadas. En vez de asumir la responsabilidad institucional que ha llevado a esta situación a las mujeres mexiquenses, lo que se hace es construir una campaña política en que se representa o que se representó en 2 ocasiones a Enrique Peña Nieto, primero para la gubernatura y luego para la presidencia de la República como el galán de las telenovelas Irresistible, ¿no? Que en 2005 se convirtiera a su esposa Mónica Pretelini en presidenta de su club de fans y que se le dirigieran porras: Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Mientras al mismo tiempo... Que tuvimos hace poco también en Monterrey, con un grupo de mujeres, sí, que también le gritaban, pero bueno. Y la situación de asesinatos de mujeres en Nuevo León no tiene precedentes, o sea, para hacer la anotación. Sí, claro. Eduardo Loza, que hizo el ensayo fotográfico que acompaña el libro, y tu servidor, buscamos a especialistas, a demógrafos especializados en estadísticas vitales. Entonces dijimos, a ver, el Estado de México dice que no se puede comparar al Estado con Juárez, y sí se pueden comparar. O sea, se puede comparar mediante la herramienta de la tasa si es utilizada por matemáticos que conozcan del tema. En 2011 tú hiciste referencia a cómo el Estado de México se había opuesto a la emisión de la alerta de género. Se trató de llevar por parte de una ONG el caso al Sistema Nacional que prevé que tengan garantía de ley las mujeres a una vida sin violencia, y el gobierno del Estado de México esgrimió una serie de argumentos, entre ellos estadísticos, diciendo: en el Estado de México la situación no es mala, y presentaron estadísticas supuestamente construidas con la misma metodología que nosotros, y sus resultados son a la mitad y tercera parte. No hay manera de decirlo de una manera diferente. El gobierno del Estado de México mintió para evitar la emisión de la alerta. Manipuló esas cifras mintió. A su conveniencia. Eso, en cualquier parte del mundo que se diga verdaderamente democrático, no se va sin que tenga que deponer la autoridad de mayor responsabilidad en el hecho. Pero aquí en México no pasa nada. Así como aquellos fueron convertidos en secretarios de Estado, se convirtió en presidente el gobernador que construyó todo este discurso de la condición de las mujeres. Debo de subrayar que el gobierno de Oaxaca, que supuestamente es más de izquierda, o el gobierno de Nuevo León, que es priista, o el gobierno panista de Guanajuato, cuando les ha tocado enfrentar una posibilidad de alerta de género, han esgrimido argumentos similares. Claro. O sea, no es un asunto que sea únicamente de partidos políticos. No es privativo de... No es privativo de los partidos políticos. Tampoco es privativo que en función de una agenda ni siquiera política, francamente electorera, se deje en un estado de indefensión al aspecto, al conjunto social que mantiene a la clase media y hacia abajo del país, que son las mujeres. Es un asunto de abandono institucional por la persecución, por la búsqueda de un gobierno que estas personas entienden únicamente como una nómina gigantesca. Y un abuso sistemático, Humberto, nos queda un minuto, ya seguiremos abordando este y otros temas, pero llama muchísimo la atención y lo comentas de una manera muy elocuente en tus crónicas que abordan este tema en particular, cómo ministerios públicos y policías les piden dinero a los familiares de las mujeres extraviadas, de las mujeres secuestradas, porque si no, el tema simple y sencillamente no va a avanzar. Nos quedan 30 segundos, si quieres retomamos la conversación después de estos mensajes. Estamos con Humberto Pagett aquí en La Cuadratura del Círculo. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen.
Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir qué cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿como un tipo de avión? De regreso aquí en la cuadratura del círculo, perdón, por Rompeviento Televisión, por Internet. Yo soy Daniel Gershenson y bueno, hoy nos acompaña un gran reportero, un gran periodista mexicano, 5 veces ganador del Premio Nacional del Periodismo, entre otros premios. Humberto, también has escrito sobre pues la República del Narco, lo que llamas tú la República del Narco. Aquí tuviste oportunidad de escribir también ampliamente sobre Europa, sobre otros países, en fin. Pero bueno, nuestro tema en este momento es el del Estado de México y cómo la policía, cuando entramos a la pausa, estamos hablando de cómo la policía, los ministerios públicos, la procuración y la impartición de justicia, no solamente en el Estado de México, en todo el país, pero sobre todo en el Estado de México, está totalmente sesgada pues a favor de esta corrupción y de esta impunidad, ¿no? Y los grupos sociales más pues en condiciones económicas más precarias, los que están desesperados, estas familias que buscan desesperadamente a sus hijas, a sus hermanas, pues le cierran la puerta en las narices el gobierno, ¿no? Sí, este es un sistema, y creo que no solo en el Estado de México, en que la aspiración a la justicia, pero también fuera del aparato de justicia, la aspiración a que el gobierno haga lo que tenga que hacer, se basa en la mordida y en la palanca. La gente más pobre no tiene ni dinero para corromper, ni influencia que ejercer, y en el caso del Ministerio Público, el asunto es doblemente doloroso porque se llega ahí en la peor situación de la vida para muchas de estas personas. Nosotros proyectamos el libro, sus historias, Las Muertas del Estado, de Eduardo Loza. Que se puede comprar ya en cualquier lugar. Sí. Correcto. Eduardo Loza y tu servidor proyectamos las historias en función de las estadísticas, sí. Es decir, grupos de edad, distribución por municipios, las condiciones en que las mujeres habían muerto. No hicimos la búsqueda de las historias de acuerdo a la corrupción que pudiera existir en el tratamiento de los casos.
Sin embargo, en todas las historias, en todas, y aquí subrayo que en esto fue un hallazgo aleatorio, en todas hubo un comportamiento corrupto e indolente de parte del Ministerio Público. Incluso platicábamos en el comercial que se presupone una intencionalidad por parte de los ministerios públicos a la hora de determinar si son feminicidios o no. Si el Ministerio Público no investiga, y no investiga, si la Policía Judicial no sale a buscar respuestas y no sale a hacerlo en realidad, entonces el delito será consignado como homicidio doloso, pero no necesariamente feminicidio, incluso como asesinato culposo, es decir, sin intención real de quien haya cometido el ilícito, o como suicidio, que también es una situación frecuente. El índice delictivo en consecuencia clasificará, agregará esos datos de una manera distinta a la del feminicidio, y entonces errónea. la autoridad errónea, la autoridad saldrá a decir, no, aquí no hay tantos feminicidios. Ya están bajando. Como el Ministerio Público es una institución dependiente en lo administrativo y en lo político del gobierno, del Estado, el Poder Ejecutivo. En el del Poder Ejecutivo, ya sea estatal o ya sea federal, en el caso de la General de la República, entonces el índice delictivo no es más que una construcción propagandística de cómo se combate a la delincuencia. Esta manera de no hacer y de hacer en función de que haya recursos económicos ilícitos, también favorece a todas las estructuras, porque en el reparto de posiciones el criterio político precede al de la efectividad y de la funcionalidad. Se le da la agencia del Ministerio Público a una persona que se sabe se comportará en términos políticos en el sentido de quien lo haya designado, y que proveerá de recursos económicos clandestinos, ocultos, a las estructuras superiores a su cargo. No hubo una situación en que la familia de las mujeres asesinadas nos dijera, aquí no hubo un policía judicial que viniera a pedirnos dinero para que le diéramos para su teléfono celular o para la gasolina. La Policía Judicial del Estado de México iba a las casas en donde había luto y decía, si usted no me da dinero para curarme la cruda, pues la verdad es de que yo no puedo salir. Si usted no me paga la comida, pues entonces yo no puedo funcionar. Si usted no me da dinero para que vengan los perros a oler la ropa de su niña desaparecida, pues los perros no van a venir. Aquella construcción televisiva, ese montaje del caso de la niña Paulette, en que vimos a una policía y a unos peritos en trajes como si estuvieran inspeccionando una zona radioactiva en Marte, con guantes, con capucha, eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es, señora, pues sí, su hija tiene 8 años desaparecida, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es real. Yo creo que... Esto es real y se multiplica, Humberto. Esto no es una historia aislada, son muchas. Bueno, son todas, son 1997 mujeres. Durante Peña Nieto nada más, 1997. Recién se generó el debate sobre si había 16 mujeres encontradas en un canal de aguas negras en el municipio de Ecatepec, de donde es originario el gobernador Erubiel Ávila, y del que ha sido diputado local 2 veces y presidente municipal 2 veces. Así que algo debe de tener que ver ese hombre en la situación que se halla Ecatepec de crimen organizado y feminicidio. El gobierno del Estado de México sale a decir, no hemos encontrado aquí 16 mujeres. Durante 6 años, 1997, ese es un horror. Y esa es una cifra que no se puede discutir, vaya. Bueno, yo me permito aprovechar este espacio y por si favor, tú estás de acuerdo, claro que sí. Yo invito a la autoridad del Estado de México que sea a que platiquemos del tema de los feminicidios en el Estado de México.
Y si ellos están en condiciones de desmentir la información, yo creo que sería muy, muy sano que lo hicieran. Y si no están en condiciones de hacerlo, sería muy, muy sano para todos que nos dijeran qué está ocurriendo. Sí, porque esos 1997 feminicidios, esas 1997 mujeres, pues son de 2005 al 2011. Se han venido acumulando a partir de que Rubiel Ávila pues, asumió la administración del Estado de México. Te puedo decir que entre 1993 y 2005, que es el periodo comprendido en el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, se asesinaron 10 veces más mujeres en el Estado de México que en Juárez. Y aquí el tema también es de que el asesinato es el peor de los hechos, pero en general son historias que fueron precedidas por situaciones de extremo maltrato en las familias o en las comunidades mexiquenses en contra de esas mujeres. El Estado de México es el lugar en el que más violentadas son las mujeres dentro de sus hogares y en el que son más violentadas dentro de sus comunidades. Muchos de los casos de asesinatos fueron precedidos por denuncias formales ante las autoridades mexiquenses de que una mujer estaba siendo golpeada o que había sido golpeada. Hoy, sin embargo, estamos publicando el caso de Janet Lucero, que había sido violada y que denunció la violación en Ecatepec antes de perder la vida. Y que tenía 15 años Tenía de edad, 15 años. Y las autoridades en su momento salieron como cuando daban la explicación de los casos en términos de que las víctimas eran responsables de la muerte que habían sufrido. Que ellas de alguna manera se lo habían buscado. La falda muy corta, la pareja inadecuada, las horas indebidas. O su estilo de vida, o lo que haya sido. Una serie de cosas. Cuando yo veo al gobernador del Estado de México, o cuando veía a Peña Nieto, y que ahora vemos estas campañas en que nos presentan una construcción propagandística de sus gobiernos y de sus alcances, en que pareciera que los suecos debieran envidiar las condiciones de vida de los mexiquenses, veo la manera en que se excusan para explicar los asesinatos de las mujeres, y entonces vemos un país más cercano a Afganistán o a Pakistán, ¿no? O sea, esto no ocurre, o esto se lo merecen, o esto es algo que no me compete. Es un asunto de tal disociación entre la propaganda y la realidad social que parece ser que son universos completamente diferentes. Cuando yo estoy en casa de alguna mujer asesinada en el Estado de México, como la casa de Julio y de Cruz, no puedo imaginarme a ellos una familia tan diferente como lo puede ser la familia de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. O el gobernador de Chiapas, Yanaí. Bueno, pues estamos hablando con Humberto Payet, Premio Nacional de Periodismo. Léanlo, escribe en Sin embargo, y después de esta pausa, pues entraremos a el bloque final de este programa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios
para en periodos electorales hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Pues sí, estamos aquí de regreso, lamentablemente. Este es el último bloque de la cuadratura del círculo. Yo espero que Humberto Paget, estoy seguro, nos va a acompañar para retomar esta conversación. México se está desmoronando realmente por todos lados. No quiero yo ser pesimista ni corregirle la plana a los que se han esmerado tanto en decir que México se mueve, pero pues la realidad es otra. Basta con escuchar, con oír, con ver, con salir a la calle. Y bueno, pues en lugares como el Estado de México, Humberto Paget, Premio Nacional de Periodismo, autor, junto con Eduardo Loza, perdóname, soy muy malo para los nombres, del libro Las Muertas del Estado, pues las cosas no parecen estar mejorando. Yo quisiera, ya platicamos un poco de Guerrero, ya platicamos un poco de México, ya rastreaste pues los orígenes de la consolidación de este México, de este estado de narco, país del narco, del que tú has hablado. Por cierto, no dejen de leer sus despachos en Sin embargo, de veras, vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Por qué no volteamos hacia Michoacán? Has escrito también mucho, bastante, de una manera pues muy elocuente, muy conmovedora en muchos casos, has ido a Cherán, etcétera. ¿Qué sucede en Michoacán y cómo se diferencia de este desbarajuste en el Estado de México y en Guerrero? En Michoacán hubo una superestructura criminal que en un inicio tuvo un discurso de justicia social, por lo que logró calzarse en términos sociales de manera muy efectiva, y de ahí se expandió a la actividad legal del Estado. En su momento, los caballeros templarios de Michoacán, su precedente, la familia michoacana, eran dueños no solo de los cultivos de marihuana, amapola y de producción de metanfetaminas, que son las drogas ilícitas que ahí se producen, sino también de la producción en toda su cadena productiva, por ejemplo, del aguacate. De limón. De limón. Subrayo el aguacate porque si Michoacán fuera un país, sería el primer productor mundial de aguacate. Correcto. Y prácticamente todo el aguacate que se consume en Estados Unidos es michoacano, y seguramente, o muy probablemente, el aguacate que se comía Barack Obama para ver el Super Bowl
que es tradición estadounidense, podía provenir del negocio de mezcla legal e ilegal de los caballeros templarios. El guacamole en la de Casa Michoacán. Blanca es de Michoacán. Es de los caballeros templarios, o sea, es un asunto en que el crimen organizado se nos ha representado únicamente como el narco barrigón con cinturón piteado y botas de piel exótica y una camisa con hojas de marihuana estampada, pero es mucho más diverso que eso. La historia criminal de Michoacán, que posiblemente se puede ubicar ya de una manera muy clara en su colusión con las autoridades, parte en 1980, cuando fue comandante de la Dirección Federal de Seguridad a la que me había referido para el caso de Guerrero, Rafael Chau López, quien sería cofundador del Cártel del Golfo, del que luego surgieron los Zetas, y a los cuales, al Cártel del Golfo, se integró una célula de michoacanos que necesitaban pasar por Tamaulipas para meter su marihuana a Texas. Esta manera en que fue evolucionando el cártel y que fue tomándose espacios cada vez más políticos, los llevó a la capacidad de financiar campañas políticas no de un solo partido. De todos. De todos. Era más negocio quedarse luego con la Dirección de Seguridad Pública, con la Dirección de Finanzas, con la Presidencia Municipal en algunos casos, con la Dirección de Obras, y los caballeros templarios eran a la vez de dueños del negocio de la siembra de marihuana, eran los contratistas para pavimentar la calle del municipio. Antes familia michoacana. Estamos Antes hablando familia del mismo michoacana. grupo, ¿no? Estamos hablando del mismo grupo. Correcto. Y estamos hablando de la misma manera. Una peculiaridad de la familia michoacana y de los caballeros templarios fue la construcción ideológica y pseudo-religiosa que hicieron alrededor de sí mismos, ¿no? Nazario Moreno. Con Nazario Moreno, y también una narcocultura con una identidad muy propia a través de canciones del movimiento alterado, incluso financiamiento de películas, la promoción hasta de figuras del espectáculo local. Y una vena también, si mal no recuerdo, porque tú lo abordas en uno de tus artículos, sin embargo, si me lo permites, Humberto, de libros de autoayuda en Estados Unidos. Sí, Nazario Moreno coincidió con un culto protestante en el norte de California, en una etapa en que fue adicto a las drogas y que al parecer se recupera de la adicción de la misma sustancia que luego vendería masivamente, con un ministerio que es dirigido por un hombre que se llama John Eldridge y que sostiene que Jesús es una figura más parecida a William Wallace, aquel de Braveheart, de la película de Mel Gibson, que a la Madre Teresa de Calcuta. Y un Jesús más beligerante, un Jesús que es un soldado, que es... Y Nazario, en esta faceta de líder carismático que tuvo, entonces atrae esa serie de preceptos, y en una confusión, yo creo que el apodo, supongo que él mismo se lo puso de el más loco, no es casual. Funda una serie de centros de recuperación para las drogas en Michoacán, que ocupa como centro de reclutamiento, sí para el asunto de las drogas y sí para el asunto del sicariato, pero también como una fuente de promoción ideológica alrededor de su propia figura y de la del cártel. Y por eso deriva en la figura de los caballeros templarios, este rescate, esta rehabilitación, entrecomillada, de pues la Edad Media, ¿no? De estos caballeros que son soldados de... En los documentos que se confiscaron de los caballeros templarios de Michoacán existe evidencia de que sí hicieron una revisión histórica de los caballeros templarios que buscaron la recuperación de Jerusalén en el siglo XI, y que curiosamente hay una imagen de aquellos caballeros templarios originarios de una orden francesa,
catapultando cabezas de musulmanes a través de la muralla, como luego lo practicaron ellos. Creo que además es un ambiente que fue tan corrompido por la delincuencia organizada, y hay tantas evidencias que las autoridades de distintos niveles, que no existe manera en que Lázaro Cárdenas Batel, primero, y luego Leonel Godoy, dos perredistas, además puramente perredistas, no tuvieron anterior militancia en el PRI. Químicamente puros, por decirlo. Químicamente puros, uno de ellos hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, ni más ni menos, ¿no? No pudieron haber desconocido cómo era la propagación de la actividad delictiva al interior del Estado. Es imposible. Yo creo que cuando revisas casos como estos, te imaginas la manera en que construyó Giuseppe Falcone el maxiproceso contra la mafia italiana y cómo estableció las redes delincuenciales de la política al crimen, a la iglesia, a los partidos políticos, y sería completamente trasladable esa red al caso michoacano, que me parece ejemplar de lo que ocurre en el país, pero no único. A final de cuentas, si hubo impunidad no hubo consecuencias de la foto de Tomás Yarrington con el presidente Enrique Peña Nieto, quien sería... de Tamaulipas. Sí, es un asunto esquizofrénico. Aquí abro un paréntesis. Por del favor, gobierno de Estados quedan Unidos. 2 minutos. Sí, del gobierno de Estados Unidos, que a la vez que dice que Enrique Peña Nieto encabeza una lucha ejemplar contra el crimen organizado, y abre un proceso contra Tomás Yarrington por narcotráfico y lavado de dinero, y existe esa fotografía, realmente es como para volverse locos con la contradicción. Pero si eso no tuvo ninguna trascendencia, ¿por qué habría alguna trascendencia en el caso de Ángel Aguirre o, nuevamente con Michoacán, de Leonel Godoy y de Lázaro Cárdenas Batel? Este es un país a cuya identidad política más preeminente es la de la impunidad. El Pacto por México será el Pacto por la Impunidad. Un patente de corso. Pues hemos estado platicando con Humberto Paget, Premio Nacional de Periodismo para el año 2014. A ese se suman 4 más, ha sido 5 veces y ha obtenido muchos premios más. Me habías dicho que 16, ¿no? Cuando más menos. Sí. Y pues yo veo una luz de esperanza, y esa luz está básicamente en personajes como tú, Humberto, reporteros comprometidos. Léanlo. Tienes una crónica que apareció en MX, se me escapa el título, el cerillo. Préndales un cerillo, son secuestradores que realmente pintan de cuerpo entero lo que está sucediendo en este país. En fin, ya tendremos oportunidad de seguir platicando con Humberto. Por lo pronto, pues nos despedimos. Esta ha sido una edición más de La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson. El libro se llama Las Muertas del Estado. Cómprenlo, lean a Humberto Paget. Es un privilegio tenerlo aquí. Publica actualmente en Sin Embargo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias al equipo de producción y a todas y todos ustedes por compartir con nosotros este espacio de privilegio. Muchísimas gracias.